y cuán precioso es tener la Torah en nuestras vidas, vamos a empezar haciendo una breve oración. Padre eterno Yahweh, ciertamente en tu palabra dice en el Salmo 19 que tu Torah es más dulce que la miel, que la que destila del panal, y que tu Torah es la que convierte el alma, Abba Kadosh, que da sabiduría, que exaltas, Abba Kadosh, a los que se someten a ti. Abba, nosotros estamos aquí con la única finalidad de escuchar tu voz. No queremos oír palabra de hombre, ministranos y ayúdanos para que todo lo que escuchemos lo llevemos por obra. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach, Omen, ve Omen. Muy bien, amados Sahim, abran su Biblia en el libro de Números, en el capítulo 13. Vamos para allá. Vamos con gozo, con ánimo. Números 13, aleluya, ¿sí? Vamos a ver hoy la misión de los 2 espías. Números 13, verso 1, ¿ya lo tienen? Sí, vamos a ver aquí en el pizarrón, aleluya, ahí está. Parashá Shelach Lecha o Shlach. Shelach Lecha o Shlach. ¿Sí? Se puede encontrar de las dos formas, Shelach Lecha o Shlach, que significa envía tú. Envía tú. Amén. ¿Sí? ¿Vamos bien? La parashá es la número 37. Es la número 37 de 54 y abarca desde Números 13, verso 1, Números 13:1 al 15:41. Amén. Números 13:1 al 15:41 y la Haftará es el libro de Josué del capítulo 2, verso 1 al verso 24. Amén. ¿Sí? Se están gozando. Aleluya. Parashá 37, Shelach Lecha o Shlach. Pueden encontrar de ambas formas. Lo más correcto es Shelach Lecha porque es envía tú. ¿Sí? Y abarca desde Números 13, verso 1 al 15:41. Y la Haftará, la conclusión, Josué 2:1 al verso 24. Amén. Aleluya. Muy bien. Pues ya tienen ahí la introducción. ¿Qué vamos a encontrar en esta preciosa parashá? En esta parashá se estudia principalmente, es lo que más abarca de la parashá, la misión de los 12 espías. ¿Sí? La misión de los 12 espías. La rebelión, ¿sí?, que hubo posteriormente a que los 12 espías regresaron a contar a Moisés y al pueblo todo lo que habían encontrado. Después podemos encontrar el castigo por la rebelión, la muerte de los espías, la derrota de Orma, la Torá de las ofrendas. ¿Sí? Podemos estudiar también qué le sucede a quien transgrede el Shabbat. Y finalmente, los tzitzit. ¿Qué son los tzitzit para todos los nuevecitos? Son estos flecos, ¿sí? Estos flecos, a ver si así se ve mejor aquí, ¿sí? Que son, los usamos en el talit. Este manto que yo estoy usando, que usa, por ejemplo, nuestro amado Roe, que usan nuestros hermanos, los Akenim, los demás Roim, es un talit. Este es el talit gadol, quiere decir talit grande. Es un manto grande que se usa para hacer tefilá, para hacer oración o para estudiar la palabra. Pero principalmente es para hacer oración. Y dentro, ¿sí?, usamos como una, vamos a decirlo así, como una camiseta, aunque también puede usarse de forma exterior, un talit que se llama katán. Todos, tanto el talit katán, el que va en el cuerpo, como el talit gadol, que es llevan estos flecos que se conocen como tzitzit. Son estos. Estos son diferentes. Estos puede o no llevarlos según cada tipo de talit, pero estos tienen que llevarlos siempre y deben ser como se ve aquí, que llevan un cordón de azul. Amén. Muy bien, amados Sahim. Ya tienen su Biblia abierta en Números 13, verso 1. Vamos a empezar. Dice, y habló Yahweh a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Bueno, vamos a empezar aquí. Dice, envía tú. ¿A quién le está diciendo? A Moisés. Yahweh le está hablando a Moisés diciendo, envíalos tú o envíalos
por ti mismo. O sea, no los estoy enviando yo, dice Yahweh. Por eso les digo que lo más importante en la traducción es Shelach Leja, que quiere decir envía por ti mismo, envía tú, pero como que se entiende mejor, envía por ti. O sea, que seas tú quien los envíe, no yo. ¿Sí me doy a entender? Sí, porque aquí el pueblo es quien había pedido a Moisés que enviaran espías para que reconocieran la tierra. No fue una idea de Moisés, no fue una idea de Yahshua, de Yahweh. Amén. Y luego, más adelantito, donde dice que reconozcan, en el hebreo se usa la palabra tur, ¿sí? Que es la palabra hebrea, ustedes la pueden encontrar en el diccionario Strong, 8446, ¿sí? Tur es la palabra hebrea del diccionario Strong, 8446, que quiere decir espiar, examinar, reconocer, proponer o guiar, ¿sí? Entonces, podemos leerlo ya en su contexto hebreo original y lo vamos a entender mejor. Envía por ti mismo hombres que examinen, que espíen, ¿sí? Que espíen en la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno subraya ahí, subraya, príncipe entre ellos. Príncipe entre ellos. Amén. Y luego dice en el verso 4, y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Yahweh, y todos aquellos varones, vuelve a subrayar si gustas, amado Amadajot, eran príncipes de los hijos de Israel. Amén. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer aquí un alto para poder entender en qué punto estamos antes de que estos espías se mencionen y continúen. El pueblo ya había estado en el desierto del Sinaí, habían recibido la Torá, habían recibido muchas instrucciones acerca de cómo funcionaría el Mishkan, se habían purificado los levitas, se habían purificado los Kohanim, empezaban a hacer sus jornadas de viaje, ¿sí? Recuerdan cuando la nube se levantaba y se movía, entonces ellos se levantaban y se movían. Ya había habido varios momentos tensos en el campamento por causa de la rebeldía del pueblo. Recordemos cuando Miriam y Aarón murmuraron contra Moisés, bueno, ahí eso es uno. Cuando pidieron carne, ¿se acuerdan? Sí, cuando pidieron carne, también ya había sucedido el pecado del becerro de oro, ya habían sucedido muchas cosas, muchas rebeliones y muchas compasiones del Eterno, porque ciertamente aunque habían sucedido cosas tan terribles, sí, como lo que pasó con el becerro de oro, Yahweh había perdonado, Yahweh perdonó a Aarón, por ejemplo, y no solamente lo perdonó, sino que lo constituyó como sumo Cohen, como un prototipo del Mashiach. Veamos cuán grande es la compasión del Eterno. Sin embargo, no es más grande, amado Sahim, su compasión que su justicia, ni más grande su amor que su compasión, ni mucho menos el amor que la compasión y la justicia. Todo es perfecto en Yahshua HaMashiach. ¿Sí? No va a perdonar Yahweh al quien sea culpable, nada más por amor o por compasión. Si es culpable, por justicia le dará las consecuencias de su pecado. Esto es importante porque nos va a ayudar a entender desde ahora qué fue lo que pasó con los espías, qué fue lo que pasó con el pueblo, porque hoy vamos a ver un punto que va a marcar de aquí hasta el término de la Torá al pueblo de Israel. ¿Amén? Bueno, entonces ya vamos a repasarlo, ¿sí? Shelah Leja, que quiere decir envía tú. Esto es interesante, amados Sahim, el repasar varias veces que no fue Yahweh quien envió a los espías, sino fue el pueblo mismo quien lo solicitó y que convencieron a Moisés de hacerlo. Y Moisés, bueno, el Eterno le permitió que lo hiciera porque tenía una función, pero el pueblo ya conocía la tierra prometida. ¿Cómo? Por el testimonio de Abraham, por el testimonio de Jacob, por el testimonio de José. ¿Sí me doy a entender? O sea, no era algo que los tomara, vamos a decirlo así, sin que tuvieran al menos una idea de qué es lo que iba a suceder, porque ya esto ya venía desde muchos, muchos años atrás. Vamos a verlo, vamos a Génesis 13, vamos para allá, Génesis 13, en el verso 15, ¿sí? Y dice,
Génesis 13, verso 15. Si no están ahí, no se preocupen, yo lo leo. Dice, porque a toda la tierra que ves, es decir, Abraham ya había conocido la tierra, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y allí edificó altar para Yahweh. Entonces, ya habrían, por ejemplo, ¿qué podemos aprender de aquí? ¿Cómo era la tierra prometida? La tierra prometida, perdón, era amplia, porque está diciendo aquí al eterno Abraham que si es como el polvo de la tierra, su descendencia, así sería entregada la tierra prometida. Y también, por ejemplo, que había encinos, o sea, que había árboles, ¿verdad? Al menos aquí en Hebrón. Ahora, ¿quién más conoció la tierra? Nuestro padre Jacob. Vamos para allá, vamos a Génesis 28. Vamos a adelantar un poquito. Génesis 28. Esto es muy importante porque muchos quisieran que aquí hubiera una descripción de cada cosa, de qué había en la tierra, qué no había en la tierra, pero aquí está todo. Solamente hay que pedir al Eterno que nos lo muestre. Génesis 28 y vamos a leer del verso 13 al 15. Dice, permítanme ustedes, así, dice, y he aquí Yahweh que estaba en lo alto de ella, estábamos hablando del sueño de la escalera que tuvo nuestro padre Jacob, y aquí Yahweh estaba en lo alto de ella, de la escalera, el cual dijo, yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham, tu padre, y el Elohim de Isaac, la tierra en la que estás acostado a ti, la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Yahweh está en este lugar, y yo no lo sabía. Aquí hay muchas cosas muy interesantes que podríamos aprender si le pedimos al Eterno que nos dé ese discernimiento. Primero, vuelve a repetirlo, la tierra es amplia, porque dice que la descendencia de Israel, en este caso de Jacob, se extenderá como el polvo de la tierra al oriente, al occidente, al norte y al sur, y que en esa tierra está Yahweh, porque aquí se lo está diciendo. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. O sea, ya había promesas, amados Ahim. Todo esto, alguno podría pensar, pero ellos no tenían Biblia, no tenían Biblia para poder saber todo esto. No, pero sí lo conocían. ¿Por qué? Porque José se los había recordado. Vamos a Génesis 50. O sea, ya había testimonios, pero lo que pasa es que la gente, muchas veces las personas prefieren que las cosas se hagan a su modo, no conforme a lo que dice la Torah, y eso es un error, y que en estos tiempos tan críticos debemos de quitar. No podemos seguir así. Génesis 50, versos 24 y 25. Dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Elohim ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró Abraham, Isaac y Jacob. E hizo jurar a José a los hijos de Israel diciendo, Elohim ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Amén. Entonces, José también les estaba recordando, acuérdense de la tierra, acuérdense que no somos de aquí, pertenecemos a otro lugar. ¿Qué pasó con el pueblo? El pueblo tenía el corazón endurecido, lamentablemente, tenían un corazón duro. ¿Por qué? Porque el servir a los egipcios había, no voy a decir transformado su corazón, pero sí lo había endurecido, se habían hecho muy incrédulos, muy incrédulos. Obviamente, pues en ese lugar lleno de tanta idolatría, de tantos dioses falsos y siendo oprimidos, pues no estaban en su punto, vamos a decirlo, mejor como personas. Sin embargo, Yahweh ya los había sanado de todo eso a través de tantos milagros que hizo. Recordemos las 10 plagas. Es como que una persona estuviera lastimada, estuviera cansada y de repente el eterno Yahshua viniera, lo sanara, le diera bendición, ¿sí? Le sanara sus heridas, le diera alimento,
lo cuidara, lo ungiera con aceite fresco, ¿sí? Y que le diera aparte vestiduras finas, le diera una casa grande. Bueno, todo eso fue lo que hizo el Eterno con los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque para empezar los sanó a través de las 10 plagas, demostrándoles a ellos no solamente que Yahweh tiene control de todo, sino que Yahweh mismo era quien los estaba escogiendo para salir. Sin embargo, el pueblo, lejos de creer, se volvió cada vez más duro, más incrédulo. Y la historia se repite. Muchas personas que dicen que estudian la Biblia, por la dureza de su corazón, no tiene nada que ver la Biblia aquí. Es porque la misma persona es la que decide, por causa de su pecado, ser incrédula. El pecado tapa la boca y el pecado cega, amados Sahim. Si una persona peca, su capacidad de percibir, tanto en las cosas espirituales como en las cosas físicas, créanme que es así, se va mermando. Una persona que roba, por ejemplo, fíjense en este ejemplo, una persona que roba, se roba este lápiz, ¿no? Bueno, me lo robo y entonces ya es mío, pero en ese momento, a pesar de que ya obtuvo lo que quiso, su capacidad espiritual se ve reducida. ¿Cómo va un ladrón a orar al Eterno? No va a escuchar su voz. Pero no solamente su capacidad espiritual, sino su capacidad física. ¿Por qué? Como va a tener miedo de que le quiten lo que se él robó o de que lo descubran, va a estar tratando de estar alerta, de evitar que venga la policía, etcétera, y al mismo tiempo ya dejó de percibir muchas cosas. Si en su casa, por ejemplo, llega con la cosa que se robó, ya no va a poder ponerle atención a su esposa, ya no va a poder ponerle atención a sus hijos, porque va a estar al pendiente de que no llegue la policía. ¿Sí me doy a entender? El pecado causa muchos, muchos estragos en la vida física y mucho más en la espiritual de las personas. Bueno, entonces, regresando a la parashá, el pueblo de Israel no es que no conociera la tierra, ya tenían testimonio, ya sabían, tenían una idea de todo lo que podían encontrar. Tenían la promesa de Yahweh de que iba a ser una buena tierra, la tierra que fluye leche y miel. ¿Para qué mandar espías? ¿Para qué mandar espías? No era porque no conocieran la tierra, lo vuelvo a repetir, era por su incredulidad. Era como para decir, bueno, vamos a ver si es cierto todo lo que hemos escuchado. Imagínense qué terrible. Pero al mismo tiempo que decimos qué terrible, asegurémonos que no nos pase a ti, que no me pase a mí, que no estemos igual. Que vamos a ver si es cierto que se cumple lo que dice la Torá, porque eso es dudar del Ruach HaKodesh y es una blasfemia. Bueno, preguntémonos, amados Sahim, ¿cuántas veces hemos leído profecías y cuántas veces ha seguido? Yo ahí sí les puedo decir que no. Gracias al Eterno, cuando el Eterno nos da una profecía por medio de nuestro Roe, la creemos, porque sabemos quién está hablando, por los frutos los conoceréis, pero lamentablemente muchos no. Entonces, ¿cuántas veces has leído profecías y sigues sin creer? Vamos a Zacarías 10:8. Espero que con esto, amados Sahim, los que tienen dudas, dejen de dudar y vean que estas profecías se están cumpliendo. Zacarías 10, sí, el libro del profeta Zacarías 10, verso 8. Vamos para allá. Y te vas a gozar si eres nuevecito y no conocías esta profecía. ¿Por qué estamos aquí hoy, tú y yo, estudiando Torah? ¿Por qué? Porque Yahweh nos llamó. ¿Cómo nos llamó? De una forma espiritual. Nosotros escuchamos algo. Puede ser que escuchaste un disco antes, ¿verdad? O escuchaste un audio, o viste un video en YouTube, pero más allá de eso, porque a lo mejor viste muchos videos antes de otras cosas y no sentiste esa misma convicción. Zacarías 10:8. Y yo los llamaré con un silbido, y los reuniré porque los he redimido, y serán multiplicados tanto como fueron antes. ¡Qué tremendo! Entonces Yahweh nos llamó a través de ese silbido, lo escuchamos, el shofar, y dijiste, quiero Torah, yo quiero aprender Torah, quiero acercarme, quiero aprender, quiero conocer. Sin embargo, muchos se resisten a la segunda parte, a los reuniré. Porque sí, reconoces tú, amado Aj, amada Jod, que el Eterno te llamó. Y dices, sí, me gusta estudiar la Torah, quiero vivir en santidad, pero muchos se resisten a reunirse. Y por eso entonces Pablo, Rab Shaul, nos exhorta a todos en sus cartas a no dejarnos de congregar como muchos tienen por costumbre.
Y entonces muchos dicen, bueno, yo quiero Torah, pero no quiero estar en una Keilah. O quiero estudiar Torah, quiero ser parte del pueblo de Israel, pero cuando se les llama, cuando se les convoca para una videollamada, para esto, para lo otro, no se conectan, no participan. Esto es delicado, amados Sahim, porque los 12 espías, me voy a adelantar un poquito, escucharon todo esto, conocían lo que decía Jacob, conocían lo que decía Abraham y no creyeron. Es grave no creerle a los patriarcas, a Abraham, Isaac y Jacob, pero todavía más grave, muchísimo más grave, es no creerle a Yahweh. Y eso es una blasfemia, amados Sahim. Eso es una blasfemia y es de los pecados que ya no tienen perdón, porque dice en la palabra, todos los pecados serán perdonados, todos los pecados serán perdonados, menos las blasfemias contra el Ruach HaKodesh. Entonces imagínense, amados Sahim, tú ya estás aquí estudiando Torah, ya escuchaste el silbido, haz Teshuvá, guarda Shabbat, guarda las fiestas, y ya te reuniste o ya buscaste ser parte de una gavilla, ¿sí? Lo hemos platicado aquí muchas veces, pero muchos lamentablemente todavía no se resisten, se resisten. Si no lo corregimos, si no lo corrigen, viene un velo, que fue lo que les pasó a los espías. Vamos a Ezequiel. Si alguno no se había convencido con esta cita, vamos a Ezequiel 34. Vamos para allá. Ezequiel 34, en el verso 11, dice: porque así ha dicho Yahweh el Adón, he aquí yo mismo. No es que yo me haya equivocado, dice, sino porque lo repite 2 veces. Porque así ha dicho Yahweh el Adón, he aquí yo. Y luego lo repite, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Porque Yahweh es quien te está llamando. Yahweh es quien me llamó a mí. No es una casualidad que te apareció un video, no es una casualidad que empezaste a estudiar Torah, no, es Yahweh mismo quien nos está llamando. Y podemos leer el verso 12, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y los sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, y las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. La pregunta aquí es, ¿lo creemos? ¿Creemos en esto? Si lo crees, entonces ya no te resistas. Si el Eterno te está diciendo que nos va a reunir, no sigas agarrado a tus propiedades, no sigas agarrado a tu modo de vida. Ya no eres parte de ese lugar, eres parte del pueblo de Israel. Pero si no se le cree, si no se cree en la profecía, pues aunque la leas y Dios está lidiquipá, pues es tarde que temprano el Eterno te va a hacer a un lado. Vamos a regresar a Números 13. Vamos a regresar a Números 13. Me interesa mucho ser enfático y repetitivo hasta cierto punto en este tema, porque esta es la clave. Yahweh nos da en su palabra muchísimas profecías, muchísima información acerca de cómo será, por ejemplo, el milenio, de cómo será todo lo que vendrá en los últimos tiempos, ¿sí? Inclusive podemos saber algo más allá en la eternidad, porque dice, porque cuando estés en mi presencia ya no me preguntaréis nada. O sea, el Eterno es tan bueno que por eso nos da la profecía, para que no naveguemos solos, que bien podría haberlo hecho el Eterno así, decir, sígueme y punto. Pero no, el Eterno es bueno y nos da avances y nos dice, por ejemplo, cómo será el templo del milenio, el del profeta Ezequiel, cosas que a veces son complejas de comprender, pero que si nosotros le pedimos al Eterno su dirección, que nos guíe, sobre todo que nos ministre por medio del bendito Ruach HaKodesh, ahí está la información. Pero si la conocemos y no la creemos, ¿para qué la conocemos? Por eso muchas almas, y no es crítica, tienen trabajo, les cuesta trabajo entender los últimos tiempos y quieren aprender escatología, pero no la pueden comprender porque es su pecado, su incredulidad, la que limita el que se pueda comprender la profecía. Amén. O sea, ¿para qué, como dice nuestro Adón Yahshua, para qué conocer las cosas celestiales si no se conocen las terrenales? Amén. No se puede conocer lo espiritual si no se conoce lo terrenal, amados Sahim. Bueno, vamos a continuar, vamos a regresar a Números 13, verso 3. Dice, amén, y dice,
Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Yahweh. Y todos aquellos varones eran príncipes entre los hijos de Israel. Amén. Aleluya. Ellos estaban en el desierto de Parán. El desierto de Parán, por así decirlo, estaba enfrente del monte del Amorreo. ¿Sí? Estaban ya muy cerca, muy cerquita. Pongamos que esto era el desierto de Parán y aquí estaba el monte del Amorreo. Estaban ya muy cerca. Amén. Y estaban hacia el sur. Podemos ver eso en Deuteronomio 1:7. Vamos para allá, vamos a verlo. Están gozando, sí, aleluya. Deuteronomio 1, en el verso 7. Bendito es Yahshua HaMashiach. Dice allí: Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas en el Arabá, en el monte de los valles, en el Negev junto a la costa del mar, en la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Amén. Ahí estaban, amados Sahim. Y lo podemos ver aquí, que estaban en el desierto de Parán. Muy bien, vamos a continuar. Aquí ustedes, amados Sahim, en números 13, del 4 hasta el verso 15, pueden ver los nombres de todos los enviados, de todos los príncipes que fueron enviados a espiar, a reconocer la tierra. Amén. Pero si ustedes ponen mucha atención, van a ver que ninguno de ellos era de la tribu de Leví. Por ejemplo, en el verso 4 está la tribu de Rubén, en el verso 5 Simeón, en el verso 6 Judá, en el verso 7 Isaacar, en el verso 8 Efraín, etcétera, etcétera, pero no está Leví. ¿Por qué no está Leví? ¿Por qué no se enviaron levitas a espiar la tierra? Porque los levitas no iban a tomar posesión de la tierra. Amén. Los levitas, ellos recuerden que nuestra porción es Yahweh, es Yahshua HaMashiach. Ahora, en el verso 16 dice: Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. ¿Sí? ¿Dónde viene? ¿Quién es Oseas, hijo de Nun? Vamos a regresar aquí atrás a Números 13, verso 8. Dice: de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun, es decir, Josué. Amén. Este Oseas, hijo de Nun, de Números 13:8, es el mismo Oseas de Números 13:16 y es Josué, el ayudante de Moisés. Ahora, vamos a ver algo muy interesante, amados Sahim. Josué, el nombre de Josué es un nombre, por así decirlo, que se compone de una Yod, ¿sí? Y luego Oshea, la palabra es Oshea, entonces se lee Yaoshea. No es el nombre de Yahshua, no es el nombre de Yahshua. Si ustedes quieren saber el nombre del Mesías, cómo se escribe y más, pueden consultar el tema cuál es el nombre del Mesías y cómo se debe pronunciar. Pero aquí vamos a ver algo bien interesante. El nombre de Josué se le añadió una letra, ¿sí? Vamos a verlo aquí. Ahí está. La letra Yod es la número 10. La letra Yod es la número 10. En el caso de Josué, su nombre era Oseas, ¿verdad? Vamos a escribirlo aquí. Oseas. Y al ponerle la letra Yod, se lee como, vamos a ponerlo así, Ya Oseas. Ya Oshea. ¿Sí? Y entonces se ha traducido, pero no es lo más correcto, como el nombre de Josué. Entonces, ¿cuál era el nombre en hebreo? Ya, se puede pronunciar como Joshua o como Yaoshea, ¿sí? No es igual al nombre de Yahshua, no es igual, porque el nombre de Yahshua es un nombre sobre todo nombre. No me quiero entretener mucho en esto, es simplemente una breve explicación. Pero ¿por qué? Y esto sí me interesa. ¿Por qué le puso la Yod? ¿Por qué le puso la Yod aquí? En primer lugar, porque iba a ser un prototipo del Mesías. Nadie podía meterlos a la tierra prometida si no era Yahweh mismo. Vuelvo a repetirlo. Nadie podría meter al pueblo a la tierra prometida si no era Yahweh mismo. Y entonces por eso a él, de una manera especial, pone su nombre ahí. Decir, no vas a ser tú, Josué. No vas a ser tú. Voy a ser yo. ¿Sí? Primero Yahweh y después Oshea o Josué. Amén. Además, la letra Yod, que es la número 10,
iba a ser un indicativo de que Josué iba a heredar lo que los 10 espías iban a desechar. Vuelvo a repetirlo. La letra Yod, que es la número 10, representaba que a Josué se le iba a entregar lo que los otros 10 espías iban a desechar. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. ¿Por qué? Porque Josué no iba o no habló mal de la tierra prometida. Amén. Bueno, vamos a ver, vamos a continuar. Dice números 13, 17. Dice, los envió pues Moisés, vuelva, si gustan subrayen. Yo por ejemplo tengo aquí, estoy estrenando unos marcadores, unos plumones, y vamos a volver a subrayar. Los envió pues, ¿quién? Moisés. No los envió Yahweh. Amén. Inclusive aquí en donde dice Moisés, yo le voy a poner un color diferente. Los envió Moisés, como que lo vuelve a reafirmar. A reconocer la tierra de Canaán, diciéndole, subid de aquí al Negev y subid al monte. ¿A qué monte? Ya lo vimos, al monte del Amorreo. Eso está en Números 13, verso 3. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y en Deuteronomio 1:7. Ahí se enlazan todos estos versos. Dice, y observad la tierra, cómo es, y el pueblo que lo habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Cómo son las ciudades habitadas y si son campamentos o plazas fortificadas? ¿Cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no? Y esforzaos y tomaos del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Las primeras uvas se dan entre julio y agosto. ¿Amén? Bueno, ¿qué tenían que hacer entonces los espías? Los espías tenían que hacer 5 cosas. 5 cosas. Observar la tierra y a sus habitantes. Si tú lo gustas, puedes ponerla en el verso 18, un número 1. Número 2. Tenían que describir cómo era la tierra. Eso está en el verso 19. Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala. Luego, en ese mismo verso puedes ponerle el número 3. Dice, ¿y cómo son las ciudades? Tenían que describir las ciudades. Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Cómo es el terreno? Es la cuarta cosa que tenían que hacer. Tenían que describir el terreno y finalmente tomad del fruto del país. Tomad del fruto del país. Si tú gustas, amado Ag, yo te sugiero, lo puedes subrayar con varios colores. Entonces, lo primero, observar la tierra y cómo es el pueblo. Ahí está uno. Y bueno, así sucesivamente. ¿Para qué? Para que sea más fácil la próxima vez que lo leas. Y vamos a continuar. Verso 21 dice, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaba Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Eshcol. Y ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Amén. Bueno, aquí hay algo bien interesante, amados Sahim. Los espías estuvieron 40 días, vamos a ver el verso 25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, es decir, la reconocieron toda la tierra. No nada más fueron a unos cuantos lugares, sino que reconocieron toda la tierra. Vaya algo bien importante aquí. Vamos a regresar al verso 23. Y llegaron hasta el arroyo de Escol y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo y de las granadas y los higos. ¿Por qué solamente de las uvas las pusieron en un palo? Dice, un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo. O sea, es decir, que eran unas uvas muy grandes. Y de las granadas y de los higos, esos no dice que las pusieron en un palo. ¿Por qué? Porque el racimo de uvas, eso nos lo ministró nuestro amado Roe, ya no era original, ya había ahí una modificación, ya no era algo agradable delante del Eterno, ¿sí? Ya estaba modificado, por eso las uvas eran muy grandes. No, si fuera algo natural, diría que las granadas y los higos eran también así de grandes, pero no, aquí a las uvas ya se les había metido mano. ¿Y por qué? Porque en ese momento, previo a la llegada de los hijos de Israel, había una potestad, Yahshua Mashiach les reprenda,
una potestad satánica, diabólica, operando en la tierra. Por eso es que todas las naciones que habitaban en la tierra de Israel, los cananeos, etcétera, los jebuseos y demás, tenían muchos ídolos, porque esos ídolos eran potestades demoníacas que les estaban ayudando, entre comillas, es un decir, porque el diablo no ayuda a nadie, el diablo solamente viene a matar, robar y destruir, pero vamos a decir que les soportaban, que les daban cierta fuerza, entre comillas, ¿sí? Porque el Todopoderoso es Yahweh, y ahorita lo vamos a ver. Pero ténganlo presente, o sea, aquí ya había una modificación satánica, demoníaca de todo lo que había en la tierra. Sin embargo, el Eterno permitió que se mostrara ese racimo de uvas para que vieran que la tierra daba y que daba bastante. Por eso también llevaron de las granadas y de los higos. Bueno, ahora vamos a continuar con la lectura. Dice, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la Keilah de los hijos de Israel en el desierto de Parán y en Cades, y dieron toda la información a ellos y toda la Keilah, y les mostraron el fruto de la tierra. Aquí subrayen, miren, gracias toda Gabá, tengo aquí varios colores, entonces vamos a aprovecharlos, amén, vamos a aprovechar, hay morado, hay también un color azul, vamos a ocupar estos, porque es bien interesante, dice, y dieron toda la información, subrayen eso con un color, a ellos. Entonces, les dieron toda la información a toda la Keilah. Aquí está, hasta el final. Y toda la Keilah. Y les mostraron el fruto de la tierra. O sea, no llegaron con las manos vacías. No quedó todo en palabras. Había una evidencia de por medio. Y aquí conserven sus plumones porque vamos a seguir subrayando. Dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Ahí pueden subrayar. Por ejemplo, aquí con rojo yo lo voy a subrayar. A la que ciertamente fluye leche y miel. Y si quieres, con otro color, le puedes poner donde dice, y este es el fruto de ella. Amén. Fíjense, esto que están diciendo aquí es muy, muy importante. Ya tenían las profecías. Ya sabían que era una tierra de bendición, ya sabían que era un lugar especial, que Yahweh mismo habitaba allí, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no? ¿Por qué tanta incredulidad? Bueno, pese a su incredulidad, llegaron allá, llegaron a la tierra prometida. Vieron lo que tenían que ver, es decir, la bendición de Yahweh, una tierra especial donde fluye leche y miel, es decir, vieron que se cumplía lo que estaba profetizado. Amén. Y luego dice, y este es el fruto de ellas, y trajeron muestra de ellos. Pero ¿qué pasó después? Mas el pueblo de la tierra mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. O sea, bueno, sí vimos lo que dice el Eterno, pero eso no nos importa sino solamente lo malo. ¿Cómo es posible? Estaban viendo que era real, que la tierra era buena, que Yahweh iba a cumplir su promesa de darles la tierra, que era una tierra especial. Esto de los gigantes y de los hijos de Anac y de todo eso, también ya lo sabían, también ya estaba profetizado. Yahweh mismo les había dicho que iba a quitar a todas esas naciones. O sea, no había nada nuevo, pero aquí lo hicieron algo tan grave los espías que dijeron, bueno, sí, Yahweh dice la verdad, pero esto es más importante. O sea, pusieron sus propias palabras, sus propias ideas, sus propios pensamientos por encima de lo que dice la Torah. Y eso es gravísimo, eso es gravísimo. Esto fue como decir de esta forma, se cumplió lo que Yahweh dijo, pero, ¿cuántas veces tú has escuchado a alguien o tú mismo lo has dicho y eso es grave? Bueno, sí tengo que guardar el Shabbat, pero, o tengo que guardar este Shabbatón, pero, o el Shabbat me bendice, pero, yo lo he escuchado muchas veces. Bueno, sí, personas que dicen que guardan Torah. Bueno, sí, yo guardo Shabbat, pero no he hecho mi Tevilá, pero no he hecho mi Tevilá. O es que no pude guardar este Shabbatón de la fiesta porque no importa, no hay porque, ni pero, ni nada. Aquí lo que tenían que hacer es decir, sí, Yahweh dice la verdad. Sí, aquí están las frutas, y en la tierra fluye leche y miel, sí hay naciones y tan tan.
Eso era todo. Pero lamentablemente le agregaron, exageraron, le dieron más importancia a su miedo, a su visión limitada y gris de lo que realmente estaban viendo. Vamos a continuar. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Y el cananeo habita junto al mar a la ribera y a la ribera del Jordán. O sea, esto vuelvo a repetirlo, ya lo sabían. Ya estaba profetizado que el Eterno iba a quitar a los moradores de esa tierra y los iba a llevar a ellos. No, no lo vimos ya, se lo dijo a Abraham, se lo dijo a Jacob, se lo dijo José, se los recordó. ¿Qué importaba que estos perversos estuvieran allí? Por eso el verso siguiente es muy importante. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Esto, amados Sahim, es lo que decimos siempre los siervos del Eterno. Los siervos del Eterno dicen: ven, vamos, no pasa nada, tú puedes, Yahweh te va a ayudar, haz el cambio, haz teshuvá, entra a los pactos, toma las decisiones que tengas que tomar. Pero muchos contestan lo que sigue. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Ven, vamos a exaltar al Eterno, ven, vamos a adorar a Yahweh. Cuando estaba el otro edificio, vengan, vengan, amados Sahim, ministrense, vengan, vengan. ¿Qué decían? No podremos subir para allá, no podremos subir. ¿Por qué? Porque es que no puedo salir de este país, es una cárcel sota, pero no puedo salir de este país porque es como mi cárcel. Bueno, ni hablar. Es que no puedo por esto, es que mi esposo, es que mi familia, es que mis hijos. Están hablando como los espías. ¿Ya lo vieron? ¿Ya se dieron cuenta? Los espías dijeron: sí, fuimos y vimos lo que Yahweh dice que está, pero las naciones son muy grandes. Pues eso ya lo sabían. Estaba la promesa que les iba a Yahweh a entregar la tierra. No había nada nuevo. Yahweh te dice a ti, a mí: salid en medio de ella, pueblo mío. Y tú dices: sí, pero tengo que hacer esto, pero tengo que hacer lo otro. Es lo mismo. Ponen su palabra humana, limitada, por encima de lo que dice la Torah. Es terrible. Eso es terrible, eso es terrible, eso es incredulidad. Y lamentablemente tiene consecuencias. Por eso, si ustedes quieren repasarlo, vamos a verlo así rápidamente. Apocalipsis 18, verso 4. Para que te confrontes tú, que el Eterno te confronte con su palabra y que hagas teshuvá. Apocalipsis 18, verso 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ahí está lo que dice la profecía. Tú ya lo escuchaste. ¿Y qué respondes? Pero, lo puedo resumir acá, en Números 13, verso 31. No podré subir para allá. No podré salir porque es más fuerte que yo. Aquí está. Salid de en medio de ella, pueblo mío. No podremos subir contra ellos. No puedo salir de Babilonia. No puedo salir de esto. No puedes, no, más bien es que no quieres. Esa es la diferencia. Tenemos que decirlo. ¿Por qué? Porque aunque algunos de plano ya no lo van a hacer y ya es cosa de cada quien, ya es su decisión personal, nosotros ya cumplimos, habrá muchos que sí van a reaccionar ahora y que van a tomar las decisiones antes de que se acabe el tiempo. Si tú ya decidiste que no vas a hacer caso a esta profecía que dice: salid de en medio de ella, pueblo mío, y tú dijiste: pero es que no puedo, bueno, adiós, shalom, ni hablar, no hay más. Pero para ustedes que todavía estaban titubeando, ya no digas pero. Si dice Yahshua HaMashiach: salid en medio de ella, pueblo mío, sal ya, sal ya. Y no nada más es de Babilonia. Si estás viendo que en donde tú estás, que en donde tú vives, está habiendo protestas de ya sabes qué, y esto y lo otro, y aquí y allá, y el pecado en toda la tierra se está aumentando, pero más en donde estás tú, y eres parte de un grupito de 2 o de 3, o tal vez hasta estás solo. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Sí me doy a entender?
Ya no digas, no puedo subir porque es más grande que yo. No, porque aquí lo dice Caleb, un siervo del Eterno. Subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podemos nosotros que ellos. ¿Qué acaso tú no puedes más en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach que todo aquello que te impide salir? ¿Qué es todo aquello que te impide guardar bien la Torah? Piénsenlo, amados Sahim. Cuando fue la Shoah, cuando fue el Holocausto, muchos Yehudim empezaron a salir porque tuvieron años, algunos, no digo que todos, desde el 33, el 34, el 35, empezaban a ver cómo había más cosas, y muchos sí se apercibieron y empezaron a irse, salir, no se fueron a donde tenían que ir y por eso después hubo otras cosas, pero bueno, empezaron a movilizarse. Hoy ya no vas a tener años, ya quedan poquito tiempo. Poquito tiempo, tal vez podría decir que estuvieran meses, inclusive hasta semanas, nada más, para que tengas que tomar una decisión. ¿Qué vas a decir? ¿Es que esto es más fuerte que yo? ¿No tenemos un Elohim todopoderoso? Aleluya, vamos a seguir adelante. Vamos a ver, vamos a continuar, permítanme un segundo. De Números 13, 33, dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Subrayen, amados Sahim, voy a ponerlo aquí con rojo, y así les parecíamos a ellos. Esto es una mentira. No digo que sea mentira no, que sea mentira lo que dice la Torah, no. Eso era una mentira de los espías. No los vieron. Si los hijos de Anac, los heveos, los jebuseos, los cananeos los hubieran visto, los hubieran matado a todos. Pero aquí estaba hablando su miedo, estaba hablando su ego, estaba hablando su frustración, sus complejos. Y yo no critico a estos varones, sus nombres están escritos y todo esto para que aprendamos, pero es algo tremendo. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, subráyalo con otro color, a nuestro parecer, esa era la verdad, era su imaginación, ellos se veían como langostas, y así les parecíamos a ellos, no es cierto, no es cierto, nunca los vieron. Nunca los vieron. Y entonces continuamos con la lectura. Dice, entonces toda la Keilah gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Era increíble. Teniendo ahí, yo hasta lo puse aquí en mis apuntes, y las uvas, o sea, imagínense, aquí está un color morado, ¿no? Llegaron con las uvas, vamos a escoger el rojo de las granadas, sí, y vamos a componer otro color, el azul para los higos. Entonces llegaron y dijeron, sí, todo lo que dice Yahweh es verdad, aquí está la evidencia, pero, y entonces, ¿y la evidencia dónde quedó? Se les olvidó, no la tomaron en cuenta, no les importó, porque ahí la tenían, ahí estaba. Las granadas, los higos y las uvas. ¿Dónde quedó? Aquí es muy importante que hacer una aclaración y que esto sirva para que todos nos lo apliquemos. Tú les has hablado a estas personas y llegas con tu evidencia. Aquí está tu evidencia. Mira, tú tienes que guardar la Torah porque el Eterno te va a bendecir. Lo correcto es el Shabbat. Mira, aquí está en la Biblia, aquí está tu evidencia. Todo lo que tú le has dicho. Mira, aquí está, esta es la evidencia, tú tienes que cambiar, tienes que corregir. Y como que no entiende, como que no quiere estar aquí como el pueblo. Se queja, no entiende nada. Esto es porque ya está reprobado, ya está velado, ya está cegado. Ya no le insistas. Si ni con la evidencia de que lo que dice la Torah, porque es así, que la Torah es verdad, no lo entiende, ya no lo va a entender. Recuerden la cita, amados Sahim, lo que dice nuestro Adón Yahshua HaMashiach. No dar las perlas a los cerdos. Pueden verla en Mateo 7, verso 6. Amén. Si ya les hablaste, si ya les diste las evidencias y no quieren, ya no hay nada más. Ya no insistas. Toma tus decisiones. Amén. Toma tus decisiones. Porque esto fue lo que pasó. Aquí el Eterno dijo, bueno, ya tiene la evidencia. No me quisieron creer a mí, no quisieron creer lo que yo le dije a Abraham, no quisieron creer lo que le dije a Isaac, no quisieron creer lo que le dije a Jacob, no quisieron creer lo que José les dijo, no quisieron creer lo que ellos mismos vieron, pues ya no hay nada más que hacer. Y entonces fíjense lo que dijeron en el capítulo 14, verso 2. Quisiéramos morir en la tierra de Egipto, o hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, o en este desierto,
quisiéramos morir. ¡Qué terrible! ¿Qué hizo Yahweh? Bueno, si no me crees, ya tienes la evidencia, ya tienes la profecía, ya tienes el testimonio. Si no quieres creer, ya no hay nada más que hacer, te daré lo que tú pidas. Por eso yo dije hace un momento, si tú ya escuchaste el llamado, salid en medio de ella, pueblo mío, y ya lo escuchaste una, y ya lo escuchaste dos, y ya lo escuchaste tres, y no lo vas a hacer, pues entonces el Eterno te va a decir, ¿no quieres salir? Bueno, quédate allí, que fue lo mismo que le sucedió a los hijos de Israel. Dice, ojalá, dice, quisiéramos morir en la tierra de Egipto o en este desierto muriéramos. Porque ¿para qué nos trae Yahweh a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No serían mejor volvernos a Egipto? Y decían al uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. O sea, estaban totalmente enloquecidos. Yo aquí lo anoté, que se los tomó un espíritu de muerte. Ahorita lo vamos a ver. Dice en el verso 6, sin embargo aquí, todavía Josué y Caleb los intentaron animar. Y Josué, hijo de Nun, Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la Keilah diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Yahweh se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Pues que estaba profetizado. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Yahweh, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo, ahí está. Esta es la potestad demoníaca. Su amparo se ha apartado de ellos, o sea, todos los demonios que los ayudaban, que los fortalecían, que les hacían tener victorias, Yahweh los quitó en ese momento. Y por eso ellos también aclaran, y con nosotros está Yahweh, no los temáis. Y fíjense cómo, por eso digo que ya estaban cegados, ya estaban velados. Y entonces dice en el verso 10, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. O sea, miren, aquí están las evidencias, tú estás así con las personas, mira, aquí está la evidencia, la Torah es la verdad, tienes que hacer caso, tienes que obedecer esto y lo otro, vamos a apedrearte. ¡Qué terrible! Lamentablemente, si tú insistes, amado si tú insistes, amada Jod, en querer darle las perlas a los cerdos, en querer hablarle a las personas, que ya les has hablado una y otra, yo apenas lo compartía con un amado lo que va a pasar es que se va a endurecer y lejos de entender, se va a volver en contra tuya. Aquí está. Josué y Caleb, miren, lo que dice Yahweh es verdad, pongan atención, sí vamos a poder, miren las profecías, miren esto, miren lo otro, hay que apedrearlos. ¿Pero de dónde? ¡Qué tremendo! Continuemos con la lectura. En ese momento, como para que no fueran a cometer algo peor de lo que ya estaban haciendo, dice, entonces la multitud habló de apedrearlos, pero el esplendor de Yahweh se mostró en el Mishkan de reunión a todos los hijos de Israel, como para que dijeran, basta, Yahweh es quien está guiando a estos varones, a Josué y a Caleb. Y Yahweh dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Por eso es muy importante lo que les decía hace un momento. Las profecías, las señales, los milagros, el testimonio, ya lo tenían. Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Ahí está. Al igual que con Miriam, Yahweh mismo da un decreto de muerte. Pero Moisés respondió a Yahweh, lo oirán luego los egipcios porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Yahweh, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Yahweh, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego. Y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Yahweh meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Este verso también es bien interesante. Aquí nos podríamos quedar todo el día. Dice, las gentes que hubieren oído tu fama, las naciones, sí, las naciones ya conocían las profecías. ¿Se acuerdan de Rahab? ¿Sí? Del libro de Josué. Búsquenlo. ¿Qué le dice a Josué? Hemos oído lo que Yahweh ha hecho con ustedes y sabemos que les va a entregar Jericó. ¡Qué tremendo! Entonces, mejor los paganos entendían lo que iba a pasar que los mismos hijos de Israel. ¿No estará pasando con algunos lo mismo ahora? Mucha gente, muchos, y saben ustedes, no podemos decir ya muchas cosas aquí, conocen de los tiempos
y están trabajando rápido para llevar el veneno que tienen a todos los que se pueden, negando que Yahshua es el Mashiach, negando el Shabbat, inventando doctrinas raras, porque saben que vienen los tiempos. Y tú que estás viendo los temas, el tema de ayer, recta final 132, etcétera, etcétera, ¿realmente crees? ¿O eres de los que piensan, no, no va a pasar nada? Ten cuidado. Muy bien, continuemos con la lectura. Verso 19. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, le dice Moisés a Yahweh, según la grandeza de tu compasión, y como has perdonado este pueblo desde Egipto hasta aquí. Y le responde Yahweh a Moisés. Entonces Yahweh dijo, como lo he perdonado conforme a tu dicho, vuelvo a lo mismo. Si tú tienes un roe, un saquén, ¿sí? Un siervo del Eterno que te ministra, bendícelo. Y si no tienes roe, búscate uno. Vuélvete parte de un rebaño. Ya no estés pensando que estudiando la Biblia tú solo estás bien. Únete, acércate. ¿Por qué? Porque aquí si Moisés no hubiera dicho nada, ya había un decreto de muerte, lo mismo que con Miriam. Pero Moisés se adelantó y dijo, no, Yahweh, no los destruyas, por favor. Clamó, intercedió por ellos y Yahweh los perdonó por la intercesión de Moshe. Verso 20. Entonces Yahweh dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Si Moisés no hubiera intercedido, no hubiera pasado. Todos necesitamos que alguien interceda por nosotros. Yo necesito un intercesor, nuestro amado Roe, que ore por mí. Apenas hace unos días estuvo orando por mí por X o Z situación. Entonces, si tú estás solo, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Necesitas un intercesor, necesitas que intercedan por ti. Nosotros lo hacemos, pero allá a 10,000 kilómetros más lejos de lo que nos imaginamos. Y si no hablas y si no te comunicas, ¿cómo vamos a saber si sigues adelante? Muy bien, vamos a continuar. Verso 21. Más tan ciertamente como vivo yo y todo mi esplendor y mi esplendor llena toda la tierra, todos los que vieron mi esplendor y mis señales que he hecho en Egipto, en el desierto, y me han tentado, es decir, 10 veces ya habían molestado a Yahweh y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me ha irritado la verá. Cuando yo hablo a veces con las almas, y me dicen, ay, es que yo ya vi un milagro y Yahweh me sanó y el Eterno me bendijo y me pasó esto y tengo muchos milagros. Y cuando le digo, bueno, si ya has visto tantos milagros, ¿por qué no guardas bien Shabbat? ¿O por qué no has hecho este cambio? ¿O por qué no has corregido aquello? Ya no me pueden responder. Bueno, si has visto milagros, ¿por qué no corriges esto? ¿Por qué no dejas de chismear? ¿Sí me doy a entender, amados Sahim? Es que esta parasha es de fuego, nos lleva a la espada de dos filos, pero por todo. O sea, si ya has visto milagros, ¿por qué sigues sin obedecer? Aquí Yahweh lo toma en cuenta, dice, y todos los que vieron mi esplendor y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y a pesar de todo, me han tentado 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, lo vuelve a repetir. Es más, yo lo voy a subrayar aquí en mi Tanaj. No verán la tierra la cual juré a sus padres. No, 2 veces. Ninguno, otra vez, nadie, ninguno de los que me han irritado la verá. Tremendo. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré a la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Qué tremendo. Ahora, aquí en el verso 25 les vuelve a poner las cosas en claro Yahweh al pueblo de Israel. Dice, ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. Porque estaban muy, muy confiados, ¿no? Voy a leer el verso 4, números 14, 4. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto, como muy bravucones, ¿no? Bueno, entonces ya nos vamos nosotros y vamos a llegar a Egipto. Y aquí en el verso 25 el Eterno les dice, ¿seguros? Ustedes no son nada, yo no soy nada. ¿Seguro? Mucha gente dice, voy a guardar Torah y entran y guardan Torah y según se están preparando, se están santificando y después dicen, no, ya no quiero nada, me voy a regresar al mundo. Y entonces Yahweh dice, bueno, regrésate. Yo te traje aquí, le diría al pueblo, y te guardé y te protegí de Faraón, de Amalek, etc. Bueno, ¿quieres regresarte? Regrésate. Ahí están los cananeos y los amalecitas. Ándale, vete con ellos. Lógico que los iban a destruir. Así como a quien el Eterno guarda y trae a su Torah, si esa persona decide volverse al mundo,
los enemigos que lo estaban acechando, lo siguen esperando y lo van a destruir. Qué tremendo, qué terrible, amado Sahim. Qué terrible. Vamos entonces, permítanme un momento. Aleluya, bendito es Yahshua HaMashiach. Vamos a repasar aquí en Números 14, 1 y 2. Dice, quisiéramos morir en la tierra de Egipto o en este desierto. Quisiéramos morir o hubiéramos muerto. Lo repitieron muchas veces. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué había en su corazón? Muerte. Por eso decía yo que les tomó un espíritu de muerte. Vamos a Lucas 6 rápidamente porque ya se nos acaba el tiempo. Aleluya. Es tan precioso estudiar la Torá. Lucas 6, 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que había en el corazón de los hijos de Israel lamentablemente era muerte. Fíjense por qué. Lo dicen aquí, Números 14:2. Quisiéramos morir, una vez lo dijeron, y luego lo repiten. Quisiéramos morir en Egipto, o en este desierto, quisiéramos morir 2 veces. Muerte para ellos 2 veces. Y luego, en el verso 10 dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. O sea, no solamente querían morir ellos, sino también querían matar a los que estaban en contra de ellos, a los que estaban bien. Estaban sujetos a un espíritu de muerte. Estaban en un desenfreno de pecado terrible. Cuando alguien ya está muerto espiritualmente, no va a poder hablar de vida. Solamente va a hablar de muerte, 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 muerte. ¿Amén? Permítanme un momento. Déjenme revisar mis notas. Aquí está. Se los voy a leer, dice. El pueblo no solo no quería obedecer. Estaba en un desenfreno de locura por causa del pecado. Un espíritu de muerte los tomó. Por eso querían morir, pedían morir, y al que no quería morir, lo querían matar. Lo voy a repetir. Un espíritu de muerte los tomó. Por eso ellos querían morir, pedían morir, y a los que no querían morir, como Moisés, Josué y Caleb, los querían matar. Qué terrible, amado Sahim. Bueno, vamos a continuar. Ahora, después de este desenfreno de pecado donde Yahweh les aclara, bueno, ¿estás tan seguro de que te vas a regresar a Egipto? Pues regrésate, ahí está el amalecita y el cananeo. Si alguien en este momento está pensando en dejar la Torah, bueno, regrésate, ahí está el diablo esperándote para matar, robar y destruir. Tú decides. Yo no te lo recomiendo. Dice, continuó Yahweh hablando ya con Moisés y con Aarón. Dice, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Voy a adelantarme al 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años hacia arriba, los cuales han murmurado contra mí. ¿Qué les dio? Lo que pidieron. En el verso 14, en el capítulo 14, verso 2, quisiéramos morir. Y en el verso 29, van a morir. No van a entrar a la tierra prometida. Hay que tener mucho cuidado. La boca y las manos son 2 partes o 2 elementos de nuestro cuerpo donde lo espiritual se manifiesta a lo físico. Si yo amo a mi esposa, por ejemplo, yo lo amo, lo estimo mucho, a nuestro amado Roy, por ejemplo, yo con mi boca, de algo espiritual que está en mi alma, el amor que yo le tengo, si yo, por ejemplo, a Yahshua, ¿no? Pero vamos a poner el ejemplo, si yo amo a Yahshua, de mi corazón, de algo espiritual, yo se lo puedo decir, se manifiesta en algo físico. Bueno, pero si yo amo a un hermano de algo espiritual, algo intangible, yo se lo puedo decir. Por ejemplo, amo a nuestro amado Roy, ¿no? O amo a este Aj, o a mi esposa, por ejemplo, o a mis hijos, ¿no? Yo amo a mi esposa, entonces se lo puedo decir, ahí ya de algo espiritual se volvió algo físico y se lo puedo demostrar, ¿cómo? Con un abrazo, ¿verdad? Entonces, de algo intangible como el amor que yo siento que está en mi alma, se transforma a algo físico en cuanto a palabra y en algo físico, por ejemplo, como en un abrazo. Lo que estaba pasando ahí con los hijos de Israel era lo mismo. Ellos pedían morir, o sea, su alma, su corazón, su alma ya estaba muerta. Estaban muertos por el pecado. Por eso tantas quejas y tantas quejas y tantas quejas. ¿Qué pasó? Esa muerte espiritual se transformó
por su propia boca en algo físico que Yahweh les concedió. Bueno, no quieres hacer caso, ya tienes los testimonios, ya tienes las profecías, ¿quieres morir? Eso tendrás. Vuelvo a repetir, salid de en medio de ella, pueblo mío, ya tienes el testimonio, ya se te ha mostrado muchas veces cómo el Eterno está reuniendo a su pueblo. ¿No quieres salir? Quédate ahí. O sea, no me estoy sacando cosas de la manga, amados Sahim. Son aplicaciones de la bendita Torah a nuestra vida. ¿No quieres entender las profecías? ¿No quieres entender los testimonios que Yahweh da? Quédate como estás. Qué tremendo. Que el Eterno nos libre, que nunca nos pase eso. La boca, y al igual que las manos, lo vuelvo a repetir, es una parte muy importante de nuestro cuerpo, pues allí se manifiestan las cosas espirituales hacia lo físico. ¿Para qué has usado tu boca? ¿Para qué he usado mi boca en los últimos 6 días? Y ahorita en este mismo Shabbat. ¿Para qué la he usado? ¿Para bendecir? ¿Para cosas buenas? ¿O la has usado para maldecir? Nada más vamos a ver esta cita así muy rápido. Ustedes lo van a leer todo. Vamos a Santiago, verso 3. Al libro, a la carta de Santiago, ¿sí? Y vamos a leer el capítulo 3. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un timón muy pequeño, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque de toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Elohim y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Elohim. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Cada quien examínese a sí mismo, amados Sahim. Vamos a continuar, bendito es Yahshua HaMashiach. Vamos a ver las últimas partes, amados Sahim. Verso 36. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la Keilah, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Yahweh. En ese momento murieron, no tuvieron que esperar los 40 años. En ese momento murieron. Ahora, es muy triste, lamentablemente, que cuando alguien hace las cosas mal, lejos de arrepentirse, quiere en su misma forma errada de pensar, corregirlo. Por ejemplo, una persona fue y le faltó al respeto a este hermano, y este hermano dice, bueno, ya yo lo perdono, pero que se quede lejos ahorita, ¿no? Porque yo sé que no ha cambiado, yo sé que sigue siendo malo. Él ya lo perdonó, pero este sigue siendo bien malo. ¿Qué es lo que pasa? En lugar de que este se arrepienta y pida perdón, dice, no, voy a comprarle algo, voy a traerle algo, voy a irlo a buscar a su casa, voy a irlo a buscar a su trabajo, y entonces lo único que hace es empeorar las cosas. Porque cuando alguien peca no necesita arreglar las cosas en cuanto a que él quiera remediar el problema. No, si robó, pues tiene que restituir, ¿verdad? Pero me refiero a que él busque redimirse a sí mismo. Eso es imposible. Los israelitas quisieron redimirse haciendo, entre comillas, algo bueno. Vamos a verlo. Y Moisés dijo estas cosas a los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho, y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual había hablado Yahweh, porque hemos pecado. Pero esto no era arrepentimiento, esto era remordimiento. Nunca dijeron, perdónanos Yahweh porque pecamos contra ti. Nunca dijo, y después de que le escucharon esto, se enlutaron y no comieron, ayunaron y clamaron a Yahweh por su perdón. No, esto era quererse redimir a ellos mismos.
En México se dice que se dan baños de pureza, o sea, bueno, yo estoy mal, pero voy a fingir como para a redimirme a mí mismo, como para arreglar las cosas y que yo quede bien. No, eso está mal. Y entonces fíjense lo que les dice Moisés. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Yahweh? Eso tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Yahweh no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque la Amalecita y el Cananeo están allí delante de vosotros y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Yahweh, por eso no estará Yahweh con vosotros. Fíjense cómo no era arrepentimiento, sino remordimiento. Sin embargo, se obstinaron. Era puro ego, puro orgullo. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Yahweh y Moisés no se apartaron del medio del campamento. Y descendieron el Amalecita y el Cananeo que habitaban en aquel monte y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Si una persona peca, lo que tiene que hacer, según la bendita Torá, es arrepentirse, pedir perdón al Eterno, clamar por el perdón y vivir en santidad y hacer oración. Aquí los hijos de Israel, lamentablemente, lo que no hicieron y debieran haber hecho era, recibieron la noticia, el decreto de muerte, hacer lo que hizo Moisés, ponerse en oración: Padre, perdónanos, hemos pecado, hemos hecho locuras, hemos hecho mal, nos quejamos, etcétera, etcétera, pero no, obstinadamente quisieron hacer lo que su propia mente les mandaba, lo cual era un error y que finalmente terminó costándoles la vida. Vamos a ver las últimas dos partes. Números 15. Si ustedes gustan, pueden leer todo el capítulo y ahí van a encontrar que habla acerca de las ofrendas. Pero este capítulo no está aquí puesto así nada más porque sí. Porque viene lo de los espías, la muerte de los espías, el decreto de muerte contra el pueblo, y luego viene Números 15, las ofrendas. Muchos podrían decir, bueno, pero ¿por qué está aquí? ¿Por qué no está más adelante? ¿O por qué no está en Levítico todo lo que se explica aquí? Es porque el Eterno aquí reitera su promesa y lo dice aquí. Yahweh habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado, punto, punto, cuando hayas entrado, punto. O sea, lo van a hacer. No porque quieran, sino porque yo lo mando, cuando hayas entrado. Y no nada más lo deja ahí, en el verso 8, Números 15:8, cuando ofrecieres novillo, o sea, lo vas a hacer. No es pregunta, Yahweh no está cuestionando, dice, lo vas a hacer. Y luego en el verso 13 lo vuelve a repetir. Todo natural hará estas cosas. ¿Sí me doy a entender? Está tremendo. Por eso, aunque este capítulo pareciera como que está como atravesado entre el relato de lo que ocurrió y luego lo que vamos a ver más adelante, no está atravesado, está perfecto. Y luego vamos a leer Números 15:15. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la Keilah y el extranjero que en vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones como vosotros. Así será el extranjero delante de Yahweh. Y esa misma cita la encuentran en Éxodo 12:49. Una misma Torá y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Y no se queda ahí, lo vuelve a confirmar el Eterno. Números 15:18. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado. Lo vuelve a confirmar. Y en el 19, cuando comencéis a comer el pan de la tierra. O sea, está tremendo. El Eterno no se iba a quedar o no iba a permitir que en su palabra quedara todo lo triste, lo terrible que fue, lo que hicieron nuestros padres portándose de una manera malvada, de una manera grosera contra Yahweh, quejándose de él, todo lo que hicieron los espías, y que eso quedara así. No, Yahweh reitera, él es el Todopoderoso. Él, de alguna manera, nos dice en este capítulo, cuando entre, o sea, seguirán adelante. ¿Por qué? Porque Yahweh lo prometió, porque él lo dijo, porque en su nombre se hará. Punto y se acabó. Se hará ya no con ellos, con los que iban a morir en el desierto, pero se hará porque Yahweh lo dijo. ¿Y con quién lo iba a hacer? Con los hijos de esa generación. Amén. Vamos a ver esto que es muy interesante. Números 15:30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, es decir, adrede, así el natural como el extranjero ultraja a Yahweh, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Si alguien, por ejemplo, va a un lugar, una reunión de Kadoshim, ¿no? Y va con manga larga, con la camisa bien cerrada, si es hombre, o si es mujer sin escote, sin nada. Va allí, pero después sale y se pone vestidos cortos, sin mangas, muestra partes de su cuerpo.
esa persona está pecando adrede. No es porque no sepa, porque fue a la reunión de Kadoshim con manga larga, se cubrió su cabeza, se puso, se abotonó bien la camisa, se cubrió. Pero después, ya que sale de esa reunión de Kadoshim, entonces se pone manga corta. Eso es pecar adrede. Sabe qué es lo que está haciendo. Ay, no, es que yo no sabía. No, sí sabía, por eso llegó y se disfrazó cuando fue a reunirse con los Kadoshim. Pero cuando salió de ahí, se quitó su disfraz, pecando adrede. ¿Qué es lo que le pasa a esa persona? Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Yahweh. Esa persona será cortada del medio de su pueblo. Bueno, aquí soy mesiánico o mesiánica y saliendo de aquí ya no, ya me he visto como goy, ya me he visto como cualquier persona en el mundo, mostrando partes de mi cuerpo, usando pantalones, las mujeres, etc. Eso es una abominación, por eso dice aquí, ultraja a Yahweh. Es una abominación. ¿Qué pasa con esa gente? Lo que le pasó a este violador del día de reposo. Pecan adrede. Dice, números 15:32. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en Shabbat. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la Keilah, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le debía de hacer. Y Yahweh dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la Keilah fuera del campamento. Entonces lo sacó la Keilah fuera del campamento y lo apedrearon y murió, como Yahweh mandó a Moisés. Fíjense cómo Yahweh profetiza las cosas, porque él es el profeta de profetas. Primero dice, porque él sabía lo que había en el corazón de este hombre. Si alguien ya sabe que no tiene que hacer y lo hace, va a ser cortado del pueblo. Números 15:30. Este loco, que no le importó, dijo, no pasa nada, sale. Se fue a recoger leña en el día de reposo. ¿Qué le aconteció? Lo profetizado. Murió. Una persona puede pensar, no pasa nada, no guardo bien el Shabbat, no guardo bien este mandamiento, peco, hago esto. ¿Qué sucederá? Lo profetizado. Esta profecía ya la escuché, no pasa nada. ¿Qué sucederá? Se cumplirá la profecía. Es así, amados Sahim. Por eso Yahweh nos da testimonios, testimonios, testimonios. Uno de los testimonios está aquí, números 15:37 al 41, y son los tzitzit. Esto es un testimonio. Dice, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Aquí está, miren, estos son los blancos y este es el cordón de azul. Espero que se alcance a ver. ¿Sí? Aquí está. Esto es lo que dice la Torah, que se ponga un cordón de azul. Dice, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos. Por eso aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5 nudos. Los 5 libros de la Torah. Amén. Y si juntamos 2 tzitzit, son 5 libros, ¿sí? 5 nudos y 5 nudos son los 10 mandamientos. Aleluya. Entonces son testimonios. Si alguien quisiera hacer algo malo, más le valdría ni pensarlo. Pero bueno, supongamos que lo pensó y ve su tzitzit, esto le da testimonio. No, yo guardo la Torah, mejor me arrepiento. Dice verso 39, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Yahweh para ponerlos de obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y en pos de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. La prostitución, amados Sahim, no nada más se refiere cuando una persona contrata a otra para tener relaciones sexuales de pecado. No, la prostitución es ir en pos o seguir al ego, seguir a los placeres, seguir a los anhelos falsos que una persona puede tener, a las ambiciones. La prostitución también es idolatría. Entonces, amados Sahim, hay mucho que reflexionar en esta parashá. Es una de las parashot, pues yo me atrevo a decirlo junto con la que sigue, la parashá Coré, que son en donde nos ponen a temblar. A mí, como un servidor, me pongo a temblar porque el Eterno escucha todo lo que decimos. Él ve todo lo que pasa en nuestra mente. Él conoce todos nuestros pensamientos. Hay que pedir al Eterno que nos ayude a crecer a todos. Todos tenemos luchas. Todos tenemos, ¿por qué no decirlo? Dice en la palabra del Eterno que todos podemos tener tentaciones, pero no caemos en ellas. No se cae en la tentación. La tentación llega, tú te apartas y dices, no, fuera en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach. Sin embargo, si no se le crea a las profecías,
Si no se crea lo que dice la Torá, ahí sí es algo muy delicado, mucho, muy delicado. Reflexione cada quien, piense cada quien, si eres verdaderamente un creyente o nada más has perdido tu tiempo pensando en que crees, pero no creyendo realmente. Aquí los hijos de Israel iban camino a la tierra prometida porque creían, pero no creían en nada, dudaban, todo querían que se les comprobara. Si tú conoces a personas que te dicen, pero compruébame esto, pero compruébame el otro, pero comprueba, están muertos, están mal. ¿Tú de qué tipo de creyente eres? Qué tremendo. Vamos a seguir, amados Sahim, exaltemos al Eterno, vamos a hacer una oración. Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, te damos gracias, precioso Elohim de Israel, por la vida que nos das y por darnos esta palabra que es como la espada de dos filos, Abacados, que entra hasta lo más profundo de nuestro ser. Por favor, bendito Yahshua HaMashiach, háblanos, síguenos ministrando, ayúdanos a creer, aumentanos la fe, por favor, bendito Elohim de Israel. En el nombre bendito y poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, sigue bendiciendo a tus siervos, los profetas, a los Roim, a los Akenim, Abba Kadosh, que interceden por tu pueblo día y noche, Padre, para que tú, Abba, no nos deseches, porque si fuera por nosotros, muy probablemente ya no estaríamos aquí. Tú puedes escoger a otro pueblo, pero tú amas a Israel, porque Israel es irreemplazable, bendito Yahshua Mashiach. Ayúdanos, Abba Kadosh, a no morir en el desierto, sino a perseverar, a pesar de pruebas, a pesar de situaciones, a pesar de todo lo que ha de venir, a perseverar hasta el final. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, Omen, ve Omen, exaltemos al Eterno con esta Jalel. Aleluya.